Bienvenidos a un nuevo episodio de la ESI Movimiento, segunda temporada. Nos encontramos nuevamente para debatir sobre los lineamientos de la educación sexual integral dentro y fuera de los espacios educativos. Nosotras somos Nube, Trini y Mary, tres amigas comunicadoras y diplomadas en ESI que ponemos en discusión diversos temas para charlar un rato. Como siempre decimos, este podcast es para todos los que no tuvieron ESI, para que podamos encontrar respuestas a los distintos interrogantes que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de la diversidad dentro de lo que es la ESI y también vamos a hablar puntualmente de la diversidad en los medios de comunicación, que como podrán imaginarse, siendo tres comunicadoras, es un tema que nos interesa bastante, así que vamos a tratar de ser breves. Primero, la aclaración que también hicimos en el primer episodio. Muchas personas creen que hablar de ESI es hablar de métodos anticonceptivos o de sexo, y les informamos que un poco es eso, pero también la ESI aborda muchísimos otros temas como los que hemos abordado en la primera temporada, y en esta segunda temporada buscamos hacer hincapié en todo eso, así que arranquemos. La educación sexual integral busca, entre otras cosas, como ya sabemos, ofrecer oportunidades para ampliar el horizonte cultural del cual cada niño o cada adolescente va desarrollando plenamente su subjetividad, reconociendo los derechos, las responsabilidades y también respetando y reconociendo los derechos y las responsabilidades que tienen las otras personas. La ESI, entre otras tantas cosas, busca propiciar los aprendizajes que están basados en el respeto por la diversidad y el total rechazo a todas las formas de discriminación. Y en este punto vamos a estar haciendo hincapié en este episodio. Cuando arrancamos en la primera temporada, en el episodio piloto, tal vez los que nos están siguiendo desde nuestros inicios recuerdan, estuvimos hablando de cuerpos travestis y trans dentro de la ESI. Ahí estuvimos retomando una nota que por julio del 2020 escribió Flor de la B, que es una reconocida activista trans y es actriz, por la cual muchos de nosotros la debemos tener vista de la tele. Y ella estuvo hablando de lo binaria que es la educación sexual integral, ¿no? De la ausencia de cuerpos travestis y trans dentro de la educación sexual integral, dentro de los temas en los que aborda y dentro también de las maneras, ¿no?, en las que se aborda la educación sexual integral. Creo que todos nos hemos encontrado con algún material que muestra a dos cuerpos nada más, varón, mujer, y ahí queda toda la diversidad que ofrece la enseñanza de la ESI. Y acá el punto es que, como dice Flor de la B en esa nota, que hay muchos tipos de cuerpo, que hay muchas formas de representar cada cuerpo y que limitar la enseñanza a varón o mujer también sigue propiciando y manteniendo el entendimiento de la sociedad en una heteronorma y en la posibilidad solamente de ocupar uno de esos dos cuerpos cuando sabemos, como dijimos recién, que hay mucha variedad. Exactamente. Sí, me parece interesante también pensar no solo desde la ESI en sí, cuando uno como docente piensa, bueno, hoy voy a dictar ESI o a dictar desde la ESI, también poner en discusión los materiales que se dan desde cada materia. Por ejemplo, pienso en manuales de historia, cuánto se sabe de la historia de cuerpos trans, de travestis dentro de la historia misma, no solo pensando en ellos y decir, bueno, hoy vamos a trabajar sobre cuerpos travestis o trans, sino también de decir, bueno, qué peso tuvieron en la historia, qué pasaba con ellos mientras vemos tal proceso y poner en discusión o en todo caso agregar otro material que obviamente falta en Sí, en la temporada pasada estuvimos poniendo en diálogo también la historia de la diversidad, cómo surgieron esos movimientos y demás, y poniéndolos en discusión entre nosotras también descubrimos que esos temas prácticamente no se abordan dentro del sistema educativo y que por ahí podemos encontrar en la ESI una manera, ¿no?, de encararlos y de resignificar todas sus luchas. Sí, imaginémonos que si hoy en día la historia oficial invisibiliza esos cuerpos, ¿qué habrá sido de esos cuerpos hace 200, 300 años cuando, por ejemplo, este país se estaba conformando? O, no sé, como decía Nubi, cualquier otro proceso, ¿no? ¿Qué lugar tenían y cómo hoy no nos llega esa información? Sí, de los puntos más importantes justamente que tiene la ESI es poder recuperar el significado profundo que es de convivir en una sociedad plural y democrática y poner en valor esta diversidad.
porque eso nos va a permitir entender que no se trata de tolerar lo diferente, sino que acá se pone en valor la multiplicidad de formas en las que las personas nos podemos manifestar, en las que podemos pensar, en las que podemos actuar y también en las que podemos amar. Entonces, la diversidad dentro de la ESI es un eje fundamental para empezar a poder convivir en una sociedad que sea mucho más plural, que sea mucho más democrática. Y está en debate esto de sacar lo binario de la ESI, que como bien lo instauró el año pasado Flor de la B, este debate, que hasta le contestó también al presidente, porque Alberto Fernández también hizo mención a la educación sexual integral en uno de sus debates, y ella le propuso, o sea, tenemos que sacar lo binario de la ESI porque hay muchas personas que no nos estamos sintiendo representadas con los materiales que se ofrecen y con las maneras de abordar la diversidad. Y que también sabemos que, sobre todo quizás para las niñas, ver un cuerpo en un manual educativo que los representa, los hace reconocerse y les permite iniciar ese proceso de llegar a ser quienes realmente sienten que son. Sí, también cortar un poco con eso de que los cuerpos travestis y trans surgieron con el feminismo, ¿no? No es que surgieron, sino se empezaron a visibilizar. No es que hace 50 años no existían, sino que o se les prohibía o fueron violentados, invisibilizados, pero no es que surgieron por el movimiento feminista. Totalmente. Cuando estábamos planeando este episodio, obviamente que nos pusimos a leer sobre diversidades, sobre sexo, sobre género, sobre las maneras en las que se aborda esto dentro de las aulas o dentro de cualquier espacio educativo. Y una de las autoras que más nos llamó la atención y que nos gustó, digamos, su material, sus trabajos, sus investigaciones, es Judith Butler. Judith Butler es una filósofa feminista que ha escrito sobre género y diversidades, y como feminista que es, una de sus lecturas la dejó reflexionando y haciéndose muchas preguntas. Y fue el libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que es una lectura imprescindible dentro del feminismo, pero que también entendemos que es una lectura compleja, donde la autora, una de las cosas que manifiesta es que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Entonces ahí Judith Butler toma esta cita para empezar a reflexionar y se pregunta si ese devenir mujer tiene un final o no lo tiene. Y entonces en ese devenir mujer se le ocurrió pensar si no podía aplicarse lo mismo para los hombres. Es decir, no se nace hombre, se llega a serlo. Y ahí vuelve a abrir otro interrogante en el que se pregunta si ese devenir no podría enrarecerse, dice ella, y llegar a ser algo que no sea ni hombre ni mujer. Entonces empieza a reflexionar y empieza a escribir sobre cómo podíamos pensar al género como un devenir que quizá no tenga un final y que quizá pueda dispersarse en otras direcciones. Y a partir de estas ideas es que publica una de sus obras más importantes en 1990, que es El género en disputa. Y una de las cosas más importantes, y que también lo hemos charlado bastante en este podcast, es que ella, además de hacer un recorrido académico, y que en esto no es que estamos subestimando los recorridos académicos ni nada por el estilo, pero ella también suma su militancia, suma su trabajo cotidiano, se suma como parte de esos grupos de personas que iban intentando definir su camino en medio de movimientos a favor del reconocimiento y a favor de la libertad sexual. ¿Y por qué traigo a Butler para trabajar en la ESI? Justamente porque me parece que ella además toma a Nietzsche en su concepto de que en sí mismo el sujeto no tiene esencia, y entonces por lo tanto ella va explicando que si no tenemos esencia no tenemos una identidad previa, entonces nos vamos expresando de determinada manera a medida que vamos actuando el género, y por lo tanto eso quiere decir que nosotras vamos construyendo nuestras identidades a medida que vamos actuando sobre determinado género, es decir, yo me considero mujer y voy actuando en consecuencia a que me considero mujer. Para la ESI lo importante es poder propiciar espacios en los que podamos ir construyendo nuestras identidades y hacerlo en espacios que nos permitan ser lo que queremos ser. Esto que estás diciendo me hizo acordar de un momento, creo que vos, Trini, estabas en un encuentro regional de mujeres en azul, que charló con nosotras Kimi Ramos, que es una docente, una mujer trans, es una docente de Cava, que lo primero que nos dijo fue: todas ustedes, ¿por qué se sienten mujeres? ¿Por qué dicen que son mujeres? ¿Qué es lo que les hace desde el principio de sus días decir que son mujeres? Y nos quedamos, éramos, no sé, 100 mujeres ahí, mujeres y diversidades,
y nos quedamos en silencio. No sabíamos qué decir, no sabíamos cómo justificar que nos sentíamos mujeres. Y creo que esa pregunta esto fue hace, no sé, 2, 3 años, y me sigue cada tanto llegando esa pregunta de decir, está bien, ponele, me considero mujer. ¿Por qué me considero mujer? ¿Por lo que me dijeron? ¿Por lo que consumo? ¿Por lo que veo en los medios? ¿Por lo que leo? ¿Por lo que vivencio como identidad? Entonces me parece que es una pregunta re válida. Y así como decís vos, ¿por qué somos mujeres? ¿Por qué me considero varón? ¿Por qué me considero otra identidad? Ir construyendo y permitiéndonos no dudar, pero sí permitirnos reflexionar acerca de las identidades que construimos en torno a nosotros mismos. Sí, tal cual. Incluso Graciela Morgade en varios de sus textos habla del cuerpo como construcción social y también plantea esto de que la ESI sigue quedándose en el binarismo, en lo sexista, en lo heteronormativo y que no aprende a contar la historia desde los cuerpos y desde la diversidad de cuerpos. Siempre se queda en lo mismo, en los cuerpos sexuados de hombre, de mujer, y no se sale de ahí, y que mientras la ESI misma no pueda salir de ese binarismo, no vamos a poder sacar la educación de ese lugar tampoco. Es una discusión que se da desde hace años y que se va a seguir dando, porque me parece que a medida que vamos trabajando, nosotras, por ejemplo, desde la comunicación, desde los espacios que podemos estar y los docentes en los salones y en los espacios educativos, son batallas que se van dando día a día, ¿no? El cómo encarar estos temas, el aprender también sobre la marcha, porque eso nos ha pasado un montón, que no sabíamos por ahí cuando hemos hecho talleres y demás de comunicación feminista, que una a veces no sabe cómo referirse con personas trans, con personas travestis. Una va aprendiendo haciendo. O sea, es súper importante eso, que si nosotras como docentes, como comunicadoras o como persona, ¿no?, que nos interesan los temas de la educación sexual integral, estamos teniendo dudas sobre cómo referirnos a alguien, sobre qué significa tal cosa y demás, lo bueno es preguntar, indagar, es sacarnos eso que tenemos adentro, sacarnos todas las dudas y entender que en el camino vamos a errar un montón, pero que también vamos a aprender. Obvio, creo que abrir la oportunidad del diálogo, reconociéndonos ignorantes de alguna manera de cómo referirnos o de cómo actuar en determinadas circunstancias y establecer ese diálogo con esa persona, con ese sujeto que queremos relacionarnos, me parece fundamental. En un curso que tuve la oportunidad de hacer de Contratá Trans, había identidades trans que dijeron eso, pregunten, preferimos 1000 veces que nos pregunten a que se sientan incómodos diciéndonos de una manera que no saben cómo decirnos y también de discriminarnos, porque con o sin intención se produce una discriminación. Entonces creo que eso es lo más importante, poder dialogar y preguntar. Sí, tal cual, es que ahí está lo constructivo, ¿no? Salir de ese lugar de conocimiento y hacerlo desde el respeto y no desde la falta de conocimiento. Creo que ahí está la puesta en juego, ¿no? De que obvio vamos aprendiendo sobre la marcha, porque cambiar estos núcleos rígidos de valores o de construcciones que tiene la sociedad es difícil, no se hace de un día para el otro, es un proceso largo donde todos vamos aprendiendo. Incluso fíjense que la ESI tiene un montón de cosas a cambiar, porque al ir aprendiendo es constante el cambio. Pero bueno, es cuestión de pararse y decir, bueno, vamos a seguir construyendo en conjunto, sin decir, bueno, te incluimos, sino directamente sos parte de este cambio. Exacto, creo que no debemos olvidarnos que la ESI ya tiene 15 años, entonces creo que estamos en condiciones de hacer este tipo de revisiones y de incorporar interrogantes en torno a los contenidos. Creo que ahí está la construcción y el progreso hacia una sociedad más igualitaria y más diversa. Exacto, y también nosotras como comunicadoras nos vamos preguntando qué ocurre con los contenidos que vamos consumiendo, por ejemplo, en los medios masivos de comunicación. Si se hacen estos planteos que estamos haciendo nosotras en torno a la educación sexual integral y la inclusión de la diversidad como un eje primordial, como uno de los lineamientos de la educación sexual integral, nos preguntamos entonces qué está pasando, por ejemplo, en la tele. ¿Cómo se están representando esas identidades? Si es que se representan, cómo se habla de esas identidades, ¿no? Exacto, y nos encontramos con que existen obviamente cuerpos travestis y trans dentro de la televisión, por ejemplo. En la TV pública, por ejemplo, hay una
conductora del noticiero, que es una mujer trans, y me parece hermoso poder ver eso todos los días y que sea parte de algo que le corresponde obviamente ser parte. Exactamente. Y así como encontramos, por ejemplo, personas conduciendo noticieros dentro del colectivo trans, también nos encontramos con que hay una ausencia de cuerpos trans que además, por ejemplo, sean militantes, ¿no? Porque por ahí a veces encontramos cuerpos trans o personas trans que están trabajando en los medios de comunicación, pero que no llevan una postura como lo que estamos dialogando ahora nosotros de la educación sexual integral, de la valorización de estos cuerpos y demás, que es súper válida, a ver, su postura como persona, porque cada uno va construyendo su subjetividad como puede, como quiere, pero también encontramos con que en los medios de comunicación existe una ausencia de estos cuerpos travestis y trans dentro de lo que hablamos dentro de como un cuerpo político, si se quiere. Sí, me parece que todavía hay como un bache y una posibilidad de dar un paso hacia realmente representar, porque digo, me parece que estamos acostumbrados a que todo lo que vemos sea varón-mujer, como veníamos diciendo, y lo mismo que en los contenidos educativos. Si no vemos otra posibilidad, tampoco podemos llegar a definirnos, ¿no? Y termina siendo violento y discriminatorio para todo un sector de la sociedad que no encuentra su lugar visible. Tal digamos. cual. Y que no sea también, bueno, miren, acá tenemos una persona trans, mirá lo inclusivo que somos. Sí. Porque si no es como, también pasa con los cuerpos gordos, que Sí. suelen decir, uy, mirá, pusimos a alguien que es gordo, mirá lo inclusivo que somos como canal, como producción. Va como más allá, va también en el contenido que mostrás. Sí, y cómo abordás ese tema o con qué intenciones después sacás provecho de esa inclusión supuesta que hiciste también, ¿no? Me parece que como consumidores tenemos que tener ese ojo, entrenar ese ojo crítico de decir, bueno, acá hay inclusión o acá hay un aprovechamiento de la situación social para un fin económico. Sí, total. Y al hablar de contenido, lamentablemente tenemos que hablar de la desaparición de una persona hace ya más de un mes en Argentina, que es Tehuel de la Torre, un joven trans de 21 años que desapareció el 11 de marzo cuando dejó su vivienda rumbo a una entrevista laboral en la casa de un conocido de la que nunca volvió. Y yo me pregunto, ¿vemos su rostro en la televisión? Sí, es tremendo lo que está pasando con el caso de Tehuel, porque, a ver, acá hay algo importante, no estamos criticando que si desaparece una piba se difunda por todos lados, que si desaparece un niño se difunda por todos lados. No, Es lo que tiene que pasar, es lo que tiene que pasar. Tenemos la posibilidad de que vivimos en un mundo sumamente globalizado, lleno de medios de comunicación y de redes sociales y con la libertad de poder expresarnos cada uno en esos medios. Y está buenísimo cuando lamentablemente desaparece una persona que se puede difundir su imagen por todos lados. Pero ¿qué pasa con Tehuel, no? Es como que quedó en las redes sociales. Yo creo que lo vi un día nada más en la TV pública y un día nada más en IP Noticias, que son los canales que suelo mirar las pocas veces que miro tele, y después nada, absolutamente nada. Y en las redes sociales sí sigue llegando esa pregunta de dónde está Tehuel, y que el Estado y que los medios colaboren y hagan algo respecto a eso. Pero la verdad que hay un vacío tremendo justamente por su identidad. Igualmente, si bien en las redes sociales el peso es muy grande, viene de muy pocos sectores. Son pocos los comprometidos con la causa, o por ahí son personas con mucha llegada, pero de los grandes medios capitalinos no hemos visto nada. No, nada. Ni Telefe, ni Canal 13, ni TN, ninguno ha puesto dónde está Tehuel, ni se ha investigado cómo fue cuando desapareció Maya. Y pensemos que eso fue lo que hizo que encontraran a Maya. Eso, sí. Tal cual. Por suerte su rostro se difundió a tiempo en un montón de medios y la Argentina entera estaba buscando a Maya y por suerte la pudimos encontrar. Y digo pudimos porque siento que la encontramos todos y todas y todes. Sí. Totalmente. Un medio internacional que creo que era de Chile, ahora no recuerdo bien de dónde era, pero que me llamó la atención porque compartió varios tweets y tituló la nota diciendo ¿Dónde está Tehuel? La desaparición de un joven trans hace 40 días mantiene en vilo a la Argentina. Y yo me quedé como,
¿Qué? O sea, el meme de Iba a Shrek, decir ¿vieron? eso. Así como... Sí, sí. ¿Mantiene viral a la Argentina? ¿Realmente? No. ¿Cuántos usuarios tenemos en Twitter de Argentina? Creo que más o menos tenemos 4 o 5 millones. Sí. Y bueno, ahí en Twitter está la búsqueda activa en Twitter y también en Instagram, en Facebook, está la búsqueda de Tehuel. Pero los medios masivos de comunicación están haciendo un silencio espantoso sobre su desaparición. Yo creo que si preguntás, solo 1 de 10 personas debe saber de qué estamos hablando. Totalmente. Totalmente. Esa es otra problemática. Creo que como consumidores, sea cual sea nuestra posición y nuestra trayectoria, digamos, tenemos el derecho de exigir a los medios que sean parte, ¿no?, de esas búsquedas, porque realmente es muy, muy frustrante que por pertenecer a una determinada identidad no se le dé la importancia que realmente tiene el caso. Me parece gravísimo. Exacto, y en el episodio anterior que estuvimos hablando de aborto con Mary, estuvimos hablando de que la agenda social fue cambiando la agenda mediática y eso logró poner al aborto en la agenda política. Bueno, ¿qué está Sí. pasando entonces? Que los medios no están respondiendo a lo que estamos exigiendo nosotros como sociedad en las redes sociales, que estamos pidiendo por la aparición de Tehuel. ¿Por qué los medios no se hacen eco de toda nuestra preocupación y empiezan a difundir su rostro, empiezan a difundir en qué términos va su investigación y nos empiezan a informar sobre esta desaparición de Tehuel? Sí, no me parece menor que Amnistía Internacional, que es un organismo que abarca las luchas de derechos humanos, haya exigido al Estado argentino que se realice una investigación independiente, efectiva, imparcial y con perspectiva feminista, transfeminista, perdón. Me parece muy importante que una organización así exija esto al Estado argentino, y me parece increíble que se use el término transfeminista. Me parece una lucha que hemos estado dando durante todos estos años, y que el feminismo es eso, los feminismos son eso, ¿no? Y tener esa perspectiva en la investigación para que aparezca Tehuel es un paso muy importante para el movimiento. Sí, pero tampoco hubo una respuesta del Estado No. sobre todo eso. Digo, no he visto No. en ningún medio, no he visto la respuesta en ninguna red social de las personas públicas que responden al Estado sobre que lo estén buscando al menos. No te pido que pongan en todos los canales a cada rato lo que están haciendo, pero mínimo saber que lo están buscando y que son parte de esta búsqueda. Sí, y si lo están buscando, lo están comunicando muy mal, y es igual de grave porque también tiene que existir esa comunicación con la sociedad que le está exigiendo algo al Estado. Sí, esa transparencia. Totalmente. Igual lo podemos decir porque estamos hablando de Tehuel. Él cumplió 22 años estando desaparecido, así que ahora tiene 22 años. Tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto, color oscuro y mide más o menos 1,56 m. Si saben algo, si ven algo, si tienen algún tipo de información, pueden comunicarla a la UFI descentralizada de San Vicente, y el número es 0221 429 3015. Ahí Mary les estaba pasando los datos para que los tengan en cuenta, para que todos estemos comprometidos con la búsqueda y la aparición con vida de Tehuel. Y bueno, ya vamos a ir terminando este segundo episodio de la segunda temporada de la ESI en Movimiento, y queremos recordar la importancia que tiene hacer un abordaje integral de la ESI desde todas las materias, desde todos los espacios educativos donde podamos recuperar los diversos temas para poder hablar de diversidad, y que también fuera de las aulas y de los espacios educativos es necesario que nos replanteemos qué vemos, qué medios estamos consumiendo, a qué personas escuchamos, y que todo esto lo pongamos en debate. Primero con nosotros mismos, hacia nuestro interior, digamos, y después también con nuestros amigues y con nuestra familia. Si me permiten, les voy a hacer una recomendación, como hacemos siempre, alguna película, alguna serie. Esta es una producción argentina, lo cual me parece valiosísimo. Se llama La viuda de Rafael. La encontramos con mamá por casualidad en la TV pública y nos enganchamos. Igual está en YouTube, son 13 capítulos nada más. Y cuenta la historia de por un lado, una familia ultra conservadora con la iglesia católica muy, muy influyente en su vida. Y uno de esos hijos de esa familia es gay y está en pareja con una mujer trans. Cuando él muere, empieza la lucha de ella por ser reconocida como la viuda de Rafael. Rafael es este muchacho que fallece. Y me parece que tiene un abordaje muy lindo
con vivencias de los cuerpos trans y de una lucha que tienen aún hoy que llevar. Y en el medio de toda esa historia se habla de la lucha por el matrimonio igualitario. Esta serie, si no me equivoco, es de 2012, por ahí. Así que me parece muy importante. De esta manera llegamos al final de este episodio de La ESI en Movimiento. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes, en Instagram, La ESI en Movimiento, y en Twitter, ESI en Movimiento. Y además con mucha alegría les decimos que estamos estrenando hashtag, así que nos pueden hacer llegar todos sus comentarios de este episodio. Si tienen otras recomendaciones, como estaba diciendo Mary, una serie, si quieren recomendarnos libros, si les surgieron interrogantes, si tienen algunas respuestas también para darnos, lo pueden hacer mencionándonos con el hashtag ESIPodcast. Así que nos encontramos en el próximo episodio para seguir poniendo a la ESI en movimiento.